Bueno, tenemos en el estudio la visita de Jorge Donofrio, senador del Frente Renovador. Sí, señor. Un hombre de mucha experiencia en el tema seguridad, que viene trabajando hace mucho tiempo y que lo hemos visto en los últimos días en foto con Rudolph Giuliani, el alcalde de Nueva York, que ha logrado bajar la tasa de seguridad casi a cero. Sí, sí. Un hombre muy conflictivo en su historia, el alcalde de Nueva York, pero que muy efectivo a la hora de aplicar sus políticas. Jorge está sacando un libro que se llama Seguridad y Justicia, se llama Argentina a contramano del mundo. Jorge, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por la invitación. Jorge, contanos qué es esto, cómo surgió el libro, cuál fue la idea, por qué lo hicieron y qué es lo que querés transmitir, ¿no? En principio, el gran objetivo es abrir el debate. Argentina tiene muchísimos problemas en materia de justicia y seguridad que hasta ahora no han estado resueltos, y además nos hemos empeñado en los últimos años de tratar de aplicar siempre las mismas fórmulas, y obviamente siempre tenemos los mismos resultados y resultados negativos. Parecería ser como un síntoma de locura, ¿no? Tratar de, si uno siempre hace lo mismo, que haya un resultado diferente, y esto no pasa. Lo que tratamos de retratar en todos estos temas, que incluso lo presentamos en el libro a modo de manual, en un diccionario de voces, cada uno de los temas abordados de manera independiente, cómo se han solucionado y cómo se han abordado de maneras diferentes en otras partes del mundo. Esto seguramente, para hacer el libro, ha recabado mucha información. ¿Cómo hiciste para recopilar todo lo que pusieron en el libro? Bueno, hemos hecho un trabajo de investigación, más de un año trabajando. No solo hemos ido a recorrer, hemos hecho trabajos de campo, tanto en Nueva York, Miami, en Londres, Madrid, estuvimos en Italia también, sino que además hemos trabajado mucho con las embajadas, hemos estado también en Brasil recabando mucha información, y obviamente también tiene algo de propuesta, porque y en esto tengo que reconocer, yo no soy un escritor, ¿no? Yo soy un político que ha escrito un libro justamente para hacer un aporte a una materia que la tenemos previa desde hace muchos años, que es la seguridad y la justicia. Seguro. Esto seguramente te ha llevado por muchos lugares. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de todas las experiencias que has recabado de otras partes del mundo? ¿Qué es lo que te ha llamado a decir cómo lograron esto? En realidad, hay muchas experiencias exitosas, algunas que quizás no se pueden aplicar en la Argentina porque son diferentes tipos de sociedades. Lo más importante, y como pasa cada vez que uno viaja y visita otras latitudes, a uno le abre la cabeza y lo hace repensar la realidad de la Argentina. Lo que a mí realmente me llama la atención profundamente, Mario, es por qué nos hemos empecinado en quedarnos en el pasado. Por ejemplo, nosotros todavía seguimos discutiendo la ley del arrepentido. Una ley del arrepentido que aparece en un articulito en la ley de lavado de dinero, muy tibio, pero hay países en el mundo que invierten millones de dólares en esos programas. De hecho, si vemos la historia más reciente, no vayamos a la captura de Gotti o de Al Capone, sino vayamos a lo que es ahora el FIFA Gate, ¿no? Cuando se descubrieron cuentas que no podía responder el presidente de la CONCACAF, un neoyorquino, y estuvo 2 años trabajando de topo para el FBI. O el Petrolao, que está resquebrajando las estructuras. Que se lleva puesta a la presidenta. Miren, nosotros podemos analizar cualquier tipo de fórmula, podemos decir que vamos a invertir en más patrulleros, podemos decir que vamos a hacer cualquier cosa, podemos tener las mejores intenciones y podemos tener la mejor inversión. Ahora, si no arreglamos lo básico, que es la corrupción, porque la corrupción es lo que mata. La corrupción es lo que impide que cualquier programa llegue a destino, Mario. Seguro. ¿Cómo ves, cuando vos decís la ley del arrepentido, vos te encontrás con qué?
un tipo como Leo Fariña viene, hace la declaración, o sea, él sabe que se pone en riesgo después de lo de Nisman y todo lo demás, y el juez a los 5 días da a conocer todo lo que él declara y allana 20 días después. O sea, ¿cómo vamos a volver a tener un arrepentido en esas condiciones? Y lo que yo digo, en lugar de cuidar mi declaración, anda a pedir la declaración de Bursaco. Te dicen la que está por arriba, obvio, pero la real, donde él denuncia todos los hechos de corrupción, no la dijo. O sea, no se da a conocer. ¿Cómo haces para tener un arrepentido si vos sabés que te traicionan a los 5 días? Primero porque no hay una normativa que lo proteja y que obligue al juez a funcionar en determinado marco. Evidentemente estas cosas son justamente para que nadie más declare. Seguro, los que caminamos por tribunales, los fiscales te decían, Mario, con esto no declara nunca más, el tipo tiene que estar escondido, porque además los que estaban nombrados en la declaración, 85 páginas, salieron todos corriendo a destruir todos los papeles que había. ¿No habrá sido un mensaje cifrado? Que el mismo Fariña dijo, muchachos, vayan y pongan en orden todo esto porque viene por acá la cosa. Por eso, a mí todos estos procesos me generan más dudas que certeza. Primero celebro que estemos avanzando, si es que se está avanzando. Ahora, esta justicia que en los últimos 12 años no generó nada y en los últimos 45 días parece la justicia suiza, a mí me llena de dudas. No, seguro, nosotros somos muy críticos porque Lorenzetti parece que descubrió la corrupción ahora, porque durante los últimos años nunca patrocinó ninguna causa y ahora está diciendo que la Corte va a luchar contra la corrupción, independientemente de que fue el juez más transparente que tuvo la Corte, pero vive en el país de Alicia y las Maravillas ahora, ¿no? ¿Sabés en qué parámetros se mide la transparencia también, Mario? En efectividad. Claro. No, seguro. Si no tenés estadística para demostrar que has tenido resultado, tan transparente no creo que haya sido. Pero un solo ejemplo chiquitito. Si en el primer traspié que tuvieron los siriglianos hubiese existido la ley del arrepentido, hubiésemos evitado, por ejemplo, las muertes de 11. Mirá qué importante que es esta ley. Claro. Seguro. Y aparte hay una cosa que marcaba, yo te seguía por Twitter y hablabas de la extinción de dominio, hablando de Báez, ¿no? Porque ese tipo de leyes no están puestas de manifiesto, porque no están concretadas, porque tal vez serían el arma ideal como para judicialmente restituir, por ejemplo, todo lo que ha pasado ahora, ¿no? Pero claro que sí, mira, los 300 vehículos que fueron secuestrados ayer van a terminar pudriéndose en un galpón, claro, con agentes que custodian de dudosa moral que le van a ir robando pieza a pieza, claro, y eso va a terminar en la nada. Si hoy existiera la ley de dominio, todas las propiedades, bienes e inmuebles se subastarían, se utilizarían en lo que el Estado considere más apropiado, y vamos a suponer que lo de Báez fuera un error, que el día de mañana se demuestre su inocencia. Bueno, el Estado es suficientemente solvente para devolverle ese dinero. Claro, seguro. Te cuento un dato que seguramente lo tenés. La DEA tiene un presupuesto de 2.200 millones de dólares anuales, independientemente de lo que el Departamento de Justicia americano le da para cada operativa especial. Solamente en remates, porque tienen un cuerpo de sheriff especiales que se encargan de administrar el patrimonio que consigue la DEA en los allanamientos, recuperó el año pasado 1.900. O sea que le salió el 8% del presupuesto, lo que tuvieron que poner efectivamente, el resto lo recuperaron por los bienes rematados. Con lo cual, vos ves en todos los procedimientos que hay, todos los bienes que se pueden recuperar. De hecho, una vez un accidente aéreo donde iba Ricardo Casal, la procuradora y todo lo demás, en un avión secuestrado a los narcos. En Mercedes fue eso. Exactamente. Con lo cual, vos decís que se puede usar. O sea, el Estado podría recuperar. Y otra cosa que en el mundo se usa, pero que acá no, es el premio a aquellos policías que tienen operativos grandes. Claro. La DEA, el FBI, tienen un sistema de premios cuando los operativos son grandes y manejan mucho dinero, que encuentran dinero, drogas, les dan un premio económico. ¿Por qué? Porque por ahí hacen un allanamiento y encuentran 100 millones de dólares. Sí. Y a los efectos de que no se lo roben, prefieren premiarlo con un sobresueldo muy importante,
porque en esos procedimientos por ahí una gente se lleva $50.000, que lo paga el Estado, y la gente entre vivir escondido porque robó plata y cobrar el sueldo por derecha, cobra el sueldo por derecha y vive bien. Y un incentivo. Mira, ayer no, ya estoy con los días cambiados. Estás con mucho trajín. El lunes, cuando estaba en la charla con Giuliani, me preguntaba por la ley de emergencia en seguridad, en qué consistía, ¿no? Y me preguntaba, pero ¿sobre qué estadística están planificando esa inversión? ¿Sobre cuál es el plan para esa inversión? Porque, y me pone este ejemplo, a veces es preferible comprar un patrullero menos, pero pagarle un sobresueldo a aquellos efectivos que verdaderamente son honestos, ¿no? Y marcan la diferencia. Quizás es más importante achicar la fuerza en cuanto al número, pero tener más capacitación y en realidad ser efectivos, porque nosotros en esto de cometer errores los hemos cometido en línea todos. En un momento donde la inseguridad en la provincia de Buenos Aires era acuciante, el gobernador Scioli toma la decisión de multiplicar la cantidad de efectivos. Hoy tenemos 90 y pico mil, porque ni siquiera tenemos estadística de cuántos efectivos tenemos, que están mal pertrechados, mal capacitados, mal pagos, con pésimas condiciones de trabajo, y que algunos hay un mínimo cromosoma de diferencia entre estar uniformado defendiendo la ley o estar de caño, como le dicen en la calle. Seguro. Cuando caminás por la calle es muy difícil marcar la diferencia. Si no no tenés la concepción de ser policía de verdad, es muy difícil marcar la diferencia. ¿Por qué no hay decisiones políticas, por ejemplo? Vos sos profe de educación física, aparte. Además soy profesor de educación física. Me estuve interiorizando. No, porque te sé muy... No se está notando mucho ahora, en los últimos tiempos parece que no. Pero bueno, ya volverá el profesor. El profesor es así, por lo general. No, pero ¿sabes por qué te llevo a colación esto? Porque hablaste del FIFA Gay y también de la situación de Inglaterra. Y me quiero colgar en este caso de los barras bravas argentinos. ¿Por qué no hay una decisión política? Si no es tan difícil. Tal vez sea uno de los, así como para un ciudadano saber que los autos de Baez pueden ser mañana entregados al hospital de niños y hacer salas de primeros auxilios. Qué importante sería que vuelva la normalidad el deporte, que vuelva la normalidad la familia, que vuelva la normalidad la sociedad, en definitiva, porque terminamos siempre haciendo lo mismo. O sea, no hay visitante, ¿por qué? Por los barras bravas. No hay esto, o sea, prohibimos por culpa de los que no echamos. Bueno, la clave está en tu pregunta, que es la decisión política. Cuando uno tiene decisión política, evidentemente las cuestiones empiezan a correr. Esto también lo abordamos en el libro. Sí. ¿Cuánto hace? Creo que 4 años que la AFA arrancó con el programa AFA Plus, que era hacer un padrón e identificar a los a todos los que irían a los estadios. Claro. ¿Por qué? Porque en todas partes del mundo las entradas a la cancha son nominales. Exacto. Tienen nombre y apellido y número de asiento. Nos hemos empeñado en no hacer las modificaciones en los estadios que plantea la FIFA, o sea, todo el mundo sentado. No estamos haciendo nominales las entradas, pero fundamentalmente el barra brava, que apareció como una fuerza de choque para ver quién era más violento entre uno y otro, terminó siendo una mano de obra que, de utilizarse solamente fin de semana por medio, empezó a hacer mano de obra para la política, empezó a hacer mano de obra para los gremios, y hoy lamentablemente es mano de obra también para los carteles del crimen organizado. Claro. Porque esto es lo que sucede. Todo lo que hay alrededor de un partido de fútbol, que tiene que ver con el estacionamiento, llamados trapitos, con el merchandising trucho, con la venta de estupefacientes, con la venta de protección, ¿no? O simplemente pagame para no generar un disturbio y no pierdas los puntos. Sí. Bueno, todo ese mundo está consentido por el Estado. Quitando la experiencia británica, que los hooligans tenían más que ver con la marginalidad, claro, que con la organización, como estaba en España, en Italia. Cuando el Estado se puso los pantalones largos y dijo, señores, esto a partir de ahora es así,
el que tenga contacto con los violentos va a ser un violento más y va a ser juzgado de la misma manera. Han creado las figuras jurídicas para eso, y hoy fíjense que elijan cualquier cancha de Europa y uno ve a la familia, no ve disturbios, no ve miles de policías como vemos nosotros en cada operativo. Seguro. Que además, cada vez que movilizamos 1000 y pico de policías, son 1000 y pico de policías que no están trabajando. Lo que pasa es que allá te agarran en el hecho delictivo y así sea una contravención te quedas los 60 días presos. O sea, no salís. Y además no volvés a la cancha, que es lo que más le duele al seguro, hincha. Pero te comés 60 días. O sea, vos te agarran en un disturbio en la calle y son 60 días, no importa que seas el presidente. Son 60 días. Vos sabés que el senador marca algo que pasó ayer en este juicio, que después te voy a comentar, que fue con un barra brava de Gimnasia, mataron a un chico en Gimnasia, y ayer salió el juicio del juez Bruni, y el tipo le dieron 19 años. Pero lo primero que preguntó, ¿pero yo no voy a poder volver a la cancha? No. Fue la primera pregunta que hizo el tipo que iba a estar 19 años tras las rejas, digo. Mirá la locura que lleva este tipo de gente. ¿Tenés un minutito más para quedarte? Por supuesto que sí. Vamos a un pequeño corte y seguimos hablando del libro. La Tecla en vivo, la voz de los protagonistas para que estés informado al instante. La Tecla en vivo. Como siempre, junto a vos. Gracias por la compañía. Todos los días los escucho. Cadena Río, tu radio y tu voz. Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin. Seguimos en La Tecla en vivo y seguimos con el senador Jorge Donofrio, hablando de los temas de seguridad. Y contanos, ¿qué esperás conseguir con el libro? ¿Vas a salir a promocionarlo por la provincia, dar charlas sobre el tema? La idea es hacer una gira no solo en la provincia de Buenos Aires, sino por todo el país, tratando, ya no presentando el libro, sino hablando sobre estos temas de seguridad y justicia. La idea es generar el debate, la idea es incluso entrar en el debate con quienes no piensan de la misma manera, porque, a ver, no creemos ser, y acá ya hablo desde la política, no creemos ser los dueños de la verdad, pero sí lo que estamos reclamando es ser convocados, o por lo menos que nos muestren hacia dónde van, porque lamentablemente ya ha pasado más de 4 meses de que el gobierno provincial y nacional está en funciones, no vemos cuál es el rumbo. De hecho, si yo tengo que analizar la política de seguridad nacional, Cambiemos se ha quedado en mantengamos y hasta profundicemos. Claro. ¿No? Porque hasta incluso la ministra se disfraza igual que se disfrazaba Bernie, ¿no? Entonces no. Ay, sí. Si pobre la pican los mosquitos en la selva, si no va camuflada, si no va camuflada y no usa bolseguí. Pero con un pelente me parece que más que suficiente, ¿no? Pero bueno, más allá de la nota de color, lo que no veo es, miren, para poder hacer un giro copernicano en esta materia, nosotros estamos reclamando que haya un fuero especial, especial y nuevo, no con los mismos actores, que combatan la cuestión del narcotráfico. Estamos reclamando que haya nuevos actores. Esto no va más combatir al narcotráfico simplemente con la formación de un policía, de un gendarme o de un prefecto. Hoy necesitamos nuevos actores como quienes puedan hacer investigación de flujos financieros. Porque en definitiva, ¿qué es el narcotráfico? Sí, es un negocio. Las finanzas y atacás el negocio. Es un negocio ilícito, pero un negocio. Entonces, para terminar con un negocio hay que atacar las finanzas. Así empezó Estados Unidos con los carteles colombianos y mexicanos atacando las finanzas. Y fíjense cuál es la realidad de la Argentina hoy. No hay un solo muerto por parte de las fuerzas de seguridad federales o provinciales en la lucha contra el narcotráfico. Habrá habido algunos muertos en entreveros, pero no en la lucha directa contra el narcotráfico. Y tampoco hay detenidos condenados por lavado de dinero. Entonces, si no combatimos en la justicia y no estamos combatiéndolo en la calle, significa que Argentina es un país amigable al narcotráfico. De hecho, hemos tenido leyes de blanqueo, claro. No una, varias. Es más, ahora viene en los próximos 10 días vas a tener una ley de blanqueo, pero entonces, para que blanquees
todo lo que tengas ganas. Entonces yo, y si me permiten el exabrupto, dejémonos de joder. O queremos plata, no importa de dónde vengan, o queremos vivir en paz. No, seguro. Vamos a escuchar un oyente. Buen día, muy interesante la charla y lo que están proponiendo ustedes, nosotros, ¿no es cierto? Pero nosotros que somos ciudadanos comunes que lamentablemente vivimos es decir, nosotros somos los más vivientes porque los chorros son los que viven bien. Yo me siento que vivo encerrado en mi casa, me asaltaron 3 veces, hace poquitito fue en la entrada de mi domicilio, y todo sigue en la nada, todo sigue siendo como una cosa muy normal de que venga un motochorro, te robe. Ay, qué suerte que no te mataron, qué suerte esto, qué suerte el otro. Eso también habría que frenar, porque desde los barra brava hasta los bares, todo tendría que desaparecer, pero por completo. Te agarran robando en un domicilio con una moto, también meter los 60 días y que el padre, la madre o el abuelo o el tío le vaya a dar de comer, no mantenerlo nosotros, porque seguimos generando gastos para nosotros. Por favor, hay que hacer algo que sea ejemplar en este momento. No se puede vivir así. Yo pago mis impuestos, pago las cosas que tengo que pagar, vivo encerrado. Muy bueno el programa, gracias. Oscar es mi nombre. Saludos, Oscar, Saludos, Oscar. Algo que dice Oscar, sí. En esencia tiene toda la razón del mundo, que tiene que ver con el cumplimiento efectivo. El cumplimiento efectivo de las penas. Acá tenemos por norma, aunque es la excepción, pero lo tenemos por norma, que pena que sea inferior a 3 años no se cumple. Claro. Sí. ¿No? Sí. Bueno, y no importa los delitos, las causas que tengan. nosotros venimos bregando desde hace mucho tiempo por que se sancione un nuevo código contravencional en la provincia de Buenos Aires, que no lo tenemos. La ciudad tiene su código de convivencia, que lo aplica más o menos, pero nosotros necesitamos un código contravencional. ¿Por qué? Porque necesitamos que aunque sea una semana, 5 días, la pena que establezca el juez sea de cumplimiento efectivo. Y le digo, por ejemplo, en qué casos. Violencia de género, el golpeador, ¿no? Sí. Ante la primera instancia, una semana en la correccional, 30 días en la correccional. Yo no digo que la prisionización sea la... Pero es lo único que funciona. Estados Unidos funciona así, Europa funciona así, Asia funciona así. Porque además, el contraventor, por ejemplo, el que sale a conducir ebrio, ¿no? Si no tiene un buen sacudón, va a seguir haciendo eso hasta que mate. El golpeador, si a nadie le pone un freno, va a golpear hasta que mate. Y esto lo vemos en docenas de femicidios mensuales. Sí. Porque, mire, algo hemos avanzado en la sociedad. Hasta hace muy poco hablamos de crímenes pasionales. Sí. Hasta hace poco decíamos mató por amor. Sí. Y la verdad, el crimen pasional, la pasión está asociada al amor. Y el amor no mata, no golpea, no maltrata. Es un violento que asesina aprovechándose de que su víctima tiene la condición de mujer. Entonces, el Estado hoy, más allá que la sociedad ha avanzado y ha reconocido esto como un grave delito, el Estado está ausente. ¿Por qué? Porque no está en el momento que la mujer lo necesita para darle protección, abrigo y una solución definitiva a su problema. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que le dicen? Bueno, vuelva, hágale una comidita rica, va a ver qué se le pasa, ¿no? O algo habrás hecho vos que lo provocaste. Y hasta incluso el entorno familiar termina en esa locura. Sí. Hoy lo que necesitamos es, si hay una medida de exclusión, que haya alguien que la haga cumplir. Un botón de pánico, pero que alguien acuda de inmediato a ese llamado. Medidas de abrigo, cuando no es posible esto, que la mujer se tenga que ir a otro lado, que tenga un subsidio, que tenga una capacitación para conseguir un trabajo y valerse por sí misma y mantener a sus hijos, porque a veces podemos aplicar cualquier medida restrictiva, pero los condenamos a la pobreza y a la indigencia, a esa familia. Sí, la dependencia. Son presas de lo económico también. Sí. La presencia del Estado en solucionar los problemas no es simplemente declarativo, esto no termina con un juez que dice exclúyase a fulano de tal del núcleo familiar. Hay que dar soluciones a la familia de manera integral. Ahora, sí, en otros lados, Estados Unidos tiene un sistema que le llaman las 3P en inglés, donde al tercer delito es cadena perpetua, no importa el delito que sea. La tercer condena es cadena perpetua
similar. Por eso uno ve las persecuciones en televisión donde dicen estoy jugado porque no salgo nunca más, y allá las cadenas perpetuas son cadenas perpetuas. Y paradójicamente la Comisión Económica Europea, o sea, el Parlamento Europeo tiene un organismo de estudio de la problemática penal en Europa, que justo el presidente es el director de la facultad en Washington, que es un americano, Philip McClay, que es el que aplicó esta política que se hizo en Estados Unidos, y ahora se quiere aplicar en Europa porque pasa lo mismo. O sea, te condenan, te sacan, no pasa nada, y generalmente, como es tan permisivo la conducta europea, vienen la gente de Rusia, los ucranianos y todo lo demás, que son más duros, tienen otra concepción de crianza, y son los que cometen los delitos, porque los europeos se cuidan mucho más en cometer delitos. Mira, Mario, si vos hoy transitas por la calle con un arma robada, con la numeración limada, te van a detener, le van a comunicar al fiscal, al juez de garantías, te van a iniciar una causa por encubrimiento. El encubrimiento es escarcelable, te vas a ir a tu casa y seguramente la causa se va a archivar, porque la verdad no tiene sentido, esto es a criterio de la justicia, pero seguir esa causa, llevarte a juicio oral por un encubrimiento. Misma situación, vas caminando pero por una calle del Reino Unido de Gran Bretaña con un arma en esas condiciones, 7 años preso. Y no te saca nadie. No te saca nadie. ¿Por qué? Porque se considera que si vos andás con un arma cargada sin la autorización para hacerla, y sin una autorización expresa del Estado, tus intenciones son agredir, dañar, matar. Cometer un delito. Entonces, la sociedad británica ha decidido que el que anda armado es un peligro para la sociedad y va preso. Yo no sé cuál de los dos extremos es el mejor, pero claramente donde estamos nosotros es el peor de los mundos. Seguro. Jorge, hoy contanos, para ir terminando, ¿dónde presentás el libro? ¿A qué hora? Bueno, esto es a las 19 horas en el Hotel Emperador, en Libertador al 400. La idea es, más allá de los amigos y de gente ligada a la justicia y a la seguridad, dos objetivos fundamentales. El primero, que ya les conté, que es abrir el debate. El segundo, que viene un poquito de la filosofía oriental, ¿no? ¿Vieron eso que dice que hay que plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro? Bueno, el árbol lo planté, tengo a mis hijas, tengo mi libro. Yo a la filosofía oriental le agregaría un cuarto objetivo. Y esto tiene que ver que ese sueño que arranca con este libro no quede solamente en un sueño, sino que sea el primer paso que demos para poder transformar la realidad de la Argentina. Es un gran objetivo, ¿no? Esto es un granito de arena, pero esperemos que a partir de hoy empecemos a caminar en ese sentido. La última, cortita, porque tiene que ver con la actualidad. ¿Te sorprendió? Ayer Ritondo presentó la cúpula nueva de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Hemos vivido aquí en La Plata, en la unidad regional, un hecho tremendo, donde se vieron sobres, y hay un montón de implicados que siguen como si nada pasara. Es decir, en vez de hacer limpieza, en vez de demostrar que quieren cambiar la historia, volvemos a encontrarnos con la misma gente. A ver, quiero ser muy prudente, porque hay un ministro que está trabajando con muy buenas intenciones, y vuelvo a repetir el tema de la prudencia. Yo hubiese tomado otro camino, no el gradualismo que está teniendo, pero le estoy deseando la mayor de las suertes. Seguro. Sí. Evidentemente esto, de aquí a un año, veremos la estadística si le dio la razón a él, o lamentablemente la tenemos nosotros. Quiero que le vaya bien. Algunos cambios han sido positivos, algunos que se tenían que ir se fueron, obviamente, seguramente no todos, pero vuelvo a repetir, entre el gradualismo aplicado y una teoría de shock, yo me quedo con la teoría de shock. ¿Por qué? Porque al que no sabe es posible enseñarle. Claro. Al corrupto es muy difícil enderezarlo.
Seguro. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por haber venido. Estamos con Jorge Donofrio, senador del Frente Renovador. Jorge, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes y muy buenos los mates que me han invitado. Muy bien. Un placer. Se pone edulcorante, no se puede. Un poquito para- Vengo del campo, para- mate amargo. Es un gaucho moderno. No, y mate de plástico. Un olvidate. gaucho light. Olvídate. Gracias. La Tecla en Vivo, la voz de los protagonistas para que estés informado al instante. La